Buen día, amados hermanos, que el Señor les bendiga. Es para mí de tremenda bendición poder compartir la palabra del Señor con ustedes. Como vimos el domingo pasado, el Señor pues nos ha mostrado hacer un resumen de lo que Dios ha hablado a través de este servidor los últimos 18 meses. Ha sido un año y medio que hemos vivido. Esto estamos hablando desde agosto del 2020 hasta esta fecha en el 2022. Y ha sido un tiempo interesante que hemos vivido bajo esta situación de pandemia. Y por si fuese eso poco, ya esta semana estoy grabando este mensaje el día viernes, previo a nuestro servicio del domingo, para que ustedes reciban este mensaje el día domingo 27, el próximo 27 de febrero. Estoy grabando acá este día 25 de febrero, cuando ya hemos escuchado, hemos oído en las noticias que esta semana Rusia ha invadido Ucrania y ha empezado el conflicto armado en esa zona, pidiendo al Señor que si es su voluntad y su misericordia también se manifiesta, este conflicto no se extienda, pero también pidiendo, por supuesto, por la gente inocente de esta nación de Ucrania que está sufriendo mucho bajo esta situación. La guerra es una de las cosas más desastrosas que la humanidad podemos vivir y que lamentablemente nosotros mismos la creamos. La producción de armamento que se ha aumentado en las últimas décadas tiene que desembocar en este tipo de conflictos. No olvide que la palabra dice que lo que el hombre siembra, esto va a cosechar. Eso mismo sucedió hace unos más de 100 años con la Primera Guerra Mundial. Las naciones industrializadas empezaron a acumular armamento cada vez más pesado y las guerras mundiales que tuvimos el siglo pasado fueron una cosecha de eso. El hombre no aprende, el hombre sigue sus mismos caminos, acumulando armas. Por cierto, lamentablemente también un gran negocio de las naciones, esto de las armas, pero el Señor, hermanos, tenga misericordia, porque hemos visto en el resumen del domingo pasado cómo también el profeta Isaías nos habla de la presencia de Dios en medio de los juicios que Él derrama sobre las naciones. Y esto es el caso para la gente actualmente en Ucrania, que está siendo afectada por este conflicto. Sabemos que hay hijos del Señor, creyentes, hombres y mujeres, que descansan en el Señor. Oremos por ellos, pero también por toda la población que simplemente quiere trabajar en paz. Vamos a orar para entrar en este resumen que corresponde al Nuevo Testamento, entre el Evangelio de Marcos y la Epístola a los Romanos. Padre, te damos gracias por tus bendiciones, gracias por la oportunidad de estar en tu presencia, de escuchar tu palabra. No queremos olvidar, Señor, a las personas que están sufriendo y teniendo temor por sus vidas. Rogamos en el nombre de Jesús que en esta situación crítica, especialmente en Ucrania, la gente pueda volver su rostro a ti, que puedan recordar el testimonio de la palabra del Señor sobre sus vidas, quizá algún tratado evangelístico, quizá algún amigo, algún contacto, y puedan buscarte en el nombre de Jesús. Puedan, Señor, invocar tu nombre en estos tiempos de crisis. Te damos gracias porque eres un Dios bueno y estás dispuesto a hablar a nuestros corazones también en este día por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amados hermanos, para mí ha sido muy importante en este último tiempo de ministerio, donde el Señor me ha permitido también estar más permanente en una iglesia ya por unos 4 años casi.
resumir poco a poco lo que el Señor nos va hablando. Hice un primer resumen en julio del año 2020 de lo que el Señor venía hablando por más de un año también, y ahora el Señor me permite hacer un segundo resumen año y medio después de esa fecha, donde ya analizamos el domingo pasado cómo el Señor nos habló a través del Antiguo Testamento, y sobre todo el Señor nos dice: yo estoy con ustedes. Emmanuel, Dios está con nosotros. En medio de una situación crítica como la que hemos vivido, el Señor está con nosotros, pero no solo eso, sino que el Señor avanza su plan para que las naciones vengan a su conocimiento. No olvidemos, esa fue una palabra clave que usamos el domingo pasado. Hay un plan maestro que Dios está guiando, y ese plan desemboca en que las naciones van a venir y van a adorar a nuestro Señor Jesucristo, como también el apóstol Pablo nos dice en Filipenses 2, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Hacia ahí camina la historia humana, inevitablemente, porque es Dios el que está guiando esta historia, aunque a veces nos parezca que Dios parece que hizo pausa y dejó de cuidarnos. En ningún momento, hermanos. Por eso profetas como Habacuc, en medio de conflictos que la nación de Israel vivía, podía decir: aunque no haya ni qué comer, no haya cosecha en las vides, ni los campos generen trigo, con todo yo alabaré y me gozaré en Jehová, nuestro Salvador. Es Habacuc también el que nos dice: el justo por la fe vivirá. Y esta es una clave muy importante que vamos a ver en la epístola a los Romanos. Y voy a empezar por ahí, voy a empezar por adelante, y luego voy a ir a Marcos. Pero en Romanos, hermanos, vemos que en su plan maestro, Dios nos ha salvado por gracia a través de la fe. Y esto nos debe animar a servirle a Él con entrega y alegría. Y esto ha sido desde Romanos 8, 18 hasta el capítulo 12, 8, donde estas predicaciones se han encerrado. Y lo primero, hermanos, que vemos y que quiero resaltar en medio, recuerde que este es un resumen, voy a tocar algunos versos que me parecen clave en lo que Dios ha hablado a nuestros corazones, es la esperanza de la adopción en Cristo. Por gracia nos anima en medio de nuestros sufrimientos. Esa esperanza de la adopción la encontramos exactamente en Romanos 8:23, pero donde se está hablando del conflicto, del sufrimiento. Dice en el verso 18 el apóstol Pablo, y así comienza esta serie de predicaciones: pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. Y es que simplemente al haber estado bajo este tiempo de pandemia, hemos sentido lo duro que es la inseguridad misma. Hemos escuchado de hermanos que han perdido su empleo, que han tenido que pasar por situaciones difíciles. Y con todo, hemos visto la mano provisora del Señor, la mano del Señor cuidando de sus hijos, de sus hijas en todo tiempo. Hay abundantes testimonios de esto. Hermanos, queremos en el nombre del Señor decirles: nosotros tenemos una esperanza gloriosa que no se compara con las dificultades que podemos pasar en este mundo. Y de eso nos habla el verso 23, leemos: y no solo ella, hablando de la creación, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, aún nosotros mismos gemimos en nuestro interior. Y estos gemidos son esas señales del padecimiento, del sufrimiento. Recuerden lo que hablábamos el domingo pasado en los Salmos, cómo el salmista clama al Señor por salvación en la dificultad.
nosotros gemimos en nuestro interior, pero escuche, aguardando ansiosamente la adopción como hijos, la redención de nuestro cuerpo, es decir, la glorificación plena. Cuando Pablo habla de la redención de nuestro cuerpo, es una manera de hablar, como él va a decir también en 1 Corintios 15, la resurrección, cuando esto, hermanos, corruptible se vista en incorruptible, esto pasajero se vista en inmortal. Esa es la redención de nuestro cuerpo, la adopción como hijos de Dios. Así que en el nombre del Señor, no nos desesperemos. Recuerde que este capítulo 8 de Romanos va a cerrar con aquella maravillosa declaración de esperanza. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó sobre todas estas cosas. Peligro, espada, hambre, desnudez, lo presente, lo porvenir, alguna otra cosa creada, nada nos puede separar del amor de Dios, y esta es la confianza gloriosa que tenemos los hijos de Dios. Y entonces eso nos lleva a decir que la gracia de Dios nos guía, hermanos, a vivir una vida de entrega en el servicio los unos a los otros. Y eso encontramos en Romanos 12, enmarcado especialmente en los primeros versos de este hermoso capítulo. Dice el verso 1, Romanos 12:1, por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. La entrega, hermanos, que se va a manifestar en el servicio. Recuerde que también en este pasaje de Romanos 12 hablamos de los dones. Allí en el verso 6 nos dice, pero teniendo dones que difieren, según la gracia que nos es dada, usémoslos. Usemos los dones que el Señor nos ha dado, sirvamos a los hermanos. En la profecía, acá estamos hablando la palabra, compartiendo la palabra, alentándole, hermano, en medio de esta situación difícil, no diciéndole como dice una canción por ahí, todo va a estar bien, porque eso es un evangelio muy fácil, que lamentablemente muchos creyentes se han acostumbrado a un evangelio tan fácil. Y por ejemplo, lamentablemente debo decir, eso tiene a veces raíces, aunque usted no lo crea, en declaraciones como, o preguntas como, ¿va a pasar la iglesia la gran tribulación? Y hay teólogos que nos han dicho de tajo, no, por supuesto que no, la iglesia no va a pasar por la gran tribulación. Eso no es lo que los profetas nos hablan, como Habacuc. Cuando Habacuc dice que el justo por la fe vivirá, está hablando de un contexto de juicio, hermanos, en el cual nosotros debemos estar firmes en el Señor. Y también cuando el Señor Jesucristo nos dice, el que persevere hasta el fin, este será salvo, está hablando, hermanos, de que no debemos perder la fe. Cuando el Señor Jesucristo ora por Pedro, o le dice a Pedro, yo también he orado por ti, para que tu fe no falte. Porque el Señor sabe que van a haber momentos de dificultad, en ese caso Pedro, que le va a negar, pero el Señor dice, yo he orado por ti para que tu fe no falte. El Señor no le dice a Pedro, no te preocupes, Pedro, todo va a estar bien. No, Él le dice, mira, tú me vas a negar. Antes que el gallo cante, me vas a negar 3 veces. ¿Qué tipo de palabra es esa? Si usted quiere, hay gente que le gusta que la gente le diga una palabra al Señor, dígame una palabra. Hay hermanos que a mí no me habla el Señor. El Señor un día le dijo a Pedro eso. Antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Por cierto, Pedro estaba haciendo un discurso muy motivador en ese momento, donde él decía, Señor, aunque estos corran, yo no te voy a negar. El Señor no viene a reforzar una ilusión en la mente de Pedro, sino que le dice la verdad, eso es lo que va a pasar. Pero le dice también, yo he orado por ti para que tu fe no falte. Y es tan claro el Señor Jesucristo, hermanos, por eso me encanta su palabra, que es verdad, que nos dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y ahí está la diferencia, no que no vamos a pasar por dificultades, no que no vamos a pasar por problemas,
No que Dios como que si se olvidó de nosotros, de ningún modo, hermanos. Estemos confiados que estamos en las manos de este Dios glorioso que nos llamó para salvación por su gracia, pero aguardamos una esperanza gloriosa que aún ha de manifestarse. Eso es lo lindo, eso es lo bello de la vida cristiana, que podemos estar firmes, que nuestra fe no falte, amados hermanos, en los tiempos de dificultad. Por cierto, aquí viene un paréntesis sumamente importante, un paréntesis, pero es una crisis que Pablo está viviendo desde el capítulo 9 hasta el capítulo 11, 3 capítulos, donde él habla de la nación de Israel. Pero mire lo que dice el mismo apóstol Pablo en Romanos 11, 25. Aquí hay un misterio, dice el apóstol Pablo. Y la segunda parte nos dice que el misterio es el siguiente, que a Israel le ha acontecido un endurecimiento parcial hasta que haya entrado la plenitud de las naciones. Usted me va a escuchar cambiar el término gentiles por naciones, porque la palabra que está detrás de la palabra gentiles es etnos, que significa naciones. Y esta es la promesa de Dios a Abraham: en ti serán benditas todas las familias de la tierra, todas las naciones de la tierra. Así que la palabra nos dice: a Israel le ha acontecido un endurecimiento en parte. Y hemos visto a través de los siglos después de Cristo cómo la nación de Israel se endureció, se aferró a la ley, se apartó del Señor. Por supuesto, no todos, porque ahí mismo en Romanos 11 nos dice el apóstol Pablo, pero también ahí el Señor se guardó un remanente del mismo pueblo de Israel. Por supuesto, imagínense, Pablo mismo era un judío, un israelita que creyó en el Señor, y los apóstoles, por supuesto, ¿verdad? Los 12, todos israelitas, y ellos fueron hombres, parte de ese remanente que el Señor salvó, pero la mayor parte de la nación de Israel se endureció y sigue muchas veces dura hasta el día de hoy. Pero aquí está parte del plan maestro de Dios. El endurecimiento parcial, en el tiempo que la nación de Israel está viviendo, tiene el propósito de que la plenitud de las naciones entren al conocimiento de Cristo Jesús. Y no olvide, amado hermano, esto es parte de los misterios del caminar de Dios, que Dios trabaja con remanentes a veces. No crea usted que el 100% de una nación se vaya a convertir, solo Dios lo sabe, pero cuando la palabra habla de la plenitud de las naciones, también puede usar Dios a un remanente, a una porción de una nación para traer bendición y salvación. En todo caso tenemos esa escena en el Apocalipsis donde gente de todo pueblo, de toda lengua y de toda nación estaremos adorando, exaltando a nuestro Dios. Así que, amados hermanos, estemos tranquilos, tengamos paz, porque el Señor nos ha salvado. Sirvámonos los unos a los otros, conscientes que el Señor nos ha salvado por pura gracia, y Él también es un Dios justo y va a permanecer justo. Él, amados hermanos, va a seguir manifestando su justicia. Esto es muy importante en el libro, en la carta de los Romanos. La justicia de Dios se ha manifestado y la justicia de Dios se sigue manifestando. La justicia de Dios en Cristo, somos salvos por la fe, pero también la justicia de Dios a través de las naciones que usa Él como varas, como azote. Recuerde que así dice el profeta Isaías, que a veces el Señor usa una nación poderosa que ni creen ni confían en Dios, confían en su propia fuerza para azotar, para castigar a otras naciones, y como estas naciones terminan abusando de su poder, eso vamos a ver y hemos visto en Isaías, por ejemplo, 14, como el caso de Asiria, ellas mismas van a recibir después retribución. No crea usted
que los crímenes de guerra que Rusia está cometiendo ahora mismo se van a quedar impunes, como tampoco impunes van a quedar los crímenes de guerras que Estados Unidos haya o pueda cometer todavía, o China, etc. Hay un Dios que gobierna las naciones, y aunque los hombres se jacten de grandes cosas, sus labios son cerrados cuando Dios permite cosas que simplemente escapan de nuestro control. Y ese es el caso de esta orgullosa nación de Rusia en este momento, que a los europeos, por lo menos, que les gusta estar y va de hablar y hablar, los ha dejado así como, oh, ¿qué pasó aquí? Y lamentablemente una nación como Ucrania, a la que se le ofreció estar con ellos si Rusia atacaba, no, hermanos, lamentablemente no se dio eso y parece que no se va a dar tampoco, porque hay otros intereses de estas naciones de estar seguros ellos mismos. La gran preocupación ahorita que tienen los alemanes, por ejemplo, es que van a pagar más por el precio del gas. Increíble, cuando hay gente temiendo por sus vidas, huyéndose, hermanos, por sus vidas. Nosotros pensando aquí que va a estar más caro el gas. Así somos los seres humanos, egoístas, y no vemos el obrar de Dios y no queremos humillar nuestros corazones delante del Señor. Pero yo les invito, amados hermanos, que conozcamos a este Dios glorioso que nos ha llamado por gracia, pero que ha sido justo y se va a mantener justo. No tema, no dude de la justicia del Señor en momentos difíciles como los que estamos viviendo, aunque a veces debamos gemir, aunque a veces nos duela el corazón, aunque a veces no entendamos, nos sintamos quizá impotentes ante tanta situación difícil que se da en este mundo, pero que podamos estar firmes, amados hermanos, en la fe, en nuestro Señor Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores, que ha de venir a regir las naciones con vara de hierro. Eso no tiene nada que ver con humanismo. Eso es el gobierno de nuestro Señor Jesucristo. Porque estas naciones tan orgullosas y rebeldes necesitan eso. Como alguien dijo por ahí, en el caso del señor Putin, ese no entiende otro lenguaje que no sea la guerra. Pero no solo Putin, también China, también Estados Unidos, etcétera. Etcétera, con un largo etcétera ahí, ¿verdad? Menciono las naciones más grandes, pero los franceses, los británicos son iguales, por allá en Arabia Saudita, etcétera, etcétera. Queridos hermanos, pero el Señor Jesucristo va a venir, Maranata, Señor, ven. Ese es el clamor, parte de nuestro clamor como iglesia. Señor, ven, ven, Señor Jesús. Desde hace 2000 años elevamos este clamor hacia el Señor Jesucristo, y Él dice con toda confianza, hermano, usted puede creerlo, ahí al cierre del Apocalipsis. Voy a leer esa palabra porque es una palabra fiel, es una palabra fiel que no debemos perder de vista los que seguimos al Señor Jesucristo, precisamente cuando estamos en medio de situaciones tan adversas como las que vivimos en estos tiempos. Apocalipsis 22:12, dice el Señor Jesucristo: he aquí, yo vengo pronto y mi recompensa está conmigo para recompensar a cada uno según su obra. Así que esté firme, amado hermano, estemos firmes en la fe de nuestro Señor Jesucristo, seamos humildes de corazones y estemos claros en que tenemos una esperanza gloriosa en el Señor Jesucristo. En la segunda parte, y esto nos da una esperanza sumamente grande, quiero compartirles de Marcos del capítulo 6 al capítulo 8 hemos leído en estos pasajes, y allí, hermanos amados, vemos cómo el Señor opera, el Señor Jesucristo opera de maneras que nosotros ni siquiera nos imaginamos. Y yo a través del Evangelio de Marcos he escrito una frase acá que encierra lo que nos enseña esta sección del Evangelio que hemos visto. Reconoce al Señor Jesucristo en su poder, abre más y más tu corazón y tus ojos,
confía en Él. Hay un largo camino delante de nosotros y Él va a cuidar de nuestras necesidades. Si alguien te enseñó que la vida cristiana es una vida fácil, donde tú crees en el Señor y ya te van a arrebatar y ya te vas a ir para el cielo, no, hermano, eso no es la vida cristiana. Hay un largo camino delante de nosotros, pero puedes confiar que el Señor va a proveer para tus necesidades. Dios puede alcanzar mucha gente a través de estos restos de su pueblo esparcidos por todo el mundo. Y debo decir, hermanos amados, también con mucho dolor en mi corazón, que aún dentro de la iglesia tenemos gentes que son fieles y tenemos gentes que son infieles al Señor. Fiel significa alguien que tiene fe inquebrantable. Infiel es alguien que flaquea en la fe, es alguien que se aparta. La misericordia del Señor nos dice que si nosotros fuésemos infieles, Él permanece fiel, pues no puede negarse a sí mismo. Pero entonces también el Señor Jesucristo nos va a decir, ya esto corresponde a la segunda parte del Evangelio de Marcos, que si nosotros le negáremos, Él también nos negará. Eso son palabras serias, son palabras del Señor Jesucristo y no son bromas, hermano. Están escritas ahí para animarnos a estar fieles en la fe. Nosotros podemos creer en el nombre del Señor Jesús que Dios puede obrar a través de hijos fieles que Él tiene. Porque yo sé que muchos hermanos, y me lo han reportado, y yo mismo lo he visto, han visto con tristeza mucha debacle en el pueblo de Dios. Por ejemplo, en este pequeño tiempo de pandemia, digo pequeño tiempo porque así dice el apóstol Pedro, hemos de ser afligidos por un poco de tiempo. Pero hay gente que no soporta, hermanos, hay gente que no aguanta, hay gente que dice, ya vamos a ser raptados, porque se quieren escapar del dolor. No, la iglesia se le educó y se le enseñó que todo va a estar bien. Lo siento, yo no soy un profeta que viene a predicar tinieblas, yo predico la palabra del Señor, lo que la palabra del Señor dice. Isaías, por ejemplo, 60, he aquí que tinieblas cubrirán la tierra, el verso 2, pero sobre ti amanecerá Jehová. Hay un remanente del Señor fiel que a pesar de las dificultades se goza, que no tiene temor de pasar hambre si quiere, que no está puesta la confianza en lo que un político haga o no haga. No, porque nuestra confianza está puesta en el Señor. Y ese remanente del Señor es un remanente probado, es un remanente que manifiesta esa fidelidad del Señor en medio de las dificultades. Y a esa gente Dios puede usar para alcanzar a muchos. Eso nos enseña la alimentación de los 5,000. Recuerda usted, con 5 panes y 2 pececillos, el Señor alimenta a una gran multitud. ¿Por qué? Porque Él es el que puede. Usted tiene que aprender a ser agradecido. Algunos hermanos están escuchando este mensaje en casa porque por una u otra razón no pueden estar congregados en una iglesia. Pero yo les quiero decir, ahí donde estás sentado, en tu lugar, quizás te sientas solo, incluso quizás estás escuchando este mensaje tú solo, ni siquiera tu esposo o tus hijos están contigo ahí, donde tú escuchas este mensaje. Pero yo te invito a que abras tus ojos. Y eso es lo que el Señor habla a través de una palabra gloriosa que encontramos ahí en Marcos capítulo 7. Y es la palabra Efata. Efata significa sé abierto. Es una orden que el Señor da a un hombre que está sordo y está mudo. Tiene cerrados sus oídos. Cuando usted tiene cerrados sus oídos no puede oír, por lo tanto no puede hacer ese trabajo tan milagroso de la lengua, de imitar los sonidos que usted escucha primero y entonces hablar. Hay niños que nacen con un problema de sordera y se les dificulta también el habla, porque el problema empieza en el oído. Efata, sé abierto. Y yo te invito en el nombre del Señor para que no solo abras tus oídos escuchando la palabra del Señor, para que abras tus labios y proclames sus maravillas, sino que abras también tus ojos. Como Eliseo le dijo al Señor cuando estaba con aquel criado,
Estamos solos, Señor, aquí rodeados por este gran ejército. Eliseo tranquilamente le dice al Señor: Señor, abre los ojos a este hombre, por favor, para que se dé cuenta de los ejércitos celestiales que están con nosotros. Y así es como el Señor abre los ojos de aquel criado, Jesse se llamaba, y él mira las gloriosas huestes de ángeles del Señor que guardan a sus siervos. Así que si tú te sientes solo, yo te invito a abre tus ojos y deja que el Señor te revele lo que está a tu alrededor, ese Dios con nosotros, ese Emmanuel, esa presencia gloriosa del Señor que está contigo. Y nuestro clamor debe ser: Señor, abre nuestros ojos y nuestros oídos. También, Señor, abre nuestra boca para que podamos con valor hablar tu palabra a otros, porque es necesario, hermanos, que nosotros hablemos de las maravillas del Señor. Si usted se goza con lo que el Señor ha hecho en su vida, por gracia, por medio de la fe, hay que compartir con otros, amados hermanos, estas buenas nuevas. Si nosotros entonces caminamos con el Señor Jesucristo, creamos en Él de todo corazón y no nos preocupemos por pan o finanzas. Esa es una gran lección que el Señor Jesucristo le va a enseñar a los discípulos ahí en el capítulo 8 de Marcos, donde ellos se preocupan porque no habían llevado pan, dice, iban en el barco. El Señor les dice: guárdense de la levadura de los escribas y fariseos, y ellos se ponen a decir: es porque no trajimos pan. ¿Cómo se nos olvidó traer pan? Y el Señor Jesús les empieza a hablar: ¿ustedes ya se les olvidó cuántas cestas recogieron cuando de los 5 panes y 2 pececillos? Y cuando alimentamos a los 4,000, ¿cuántas cestas? Porque había pasado otro milagro de provisión del Señor. Hermanos, a veces nosotros estamos tan concentrados, tan preocupados, que me va a faltar, que yo no tengo, que perdí el trabajo. Porque lamentablemente, hermanos, es la realidad de algunos. Han perdido sus trabajos o sus negocios por esta situación de la pandemia, no caminan como deberían estar marchando. No hay las ganancias que habían hace 3 años, por ejemplo. Son momentos críticos, pero ¿has visto al Dios, al Señor Jesucristo que está contigo? El que alimentó a 5,000 con esos pocos panes y 2 pececillos. Ese es el mismo Señor que está hoy con nosotros. ¿Has visto a ese Señor glorioso que camina sobre las aguas, que le dice al mar: calla, y al viento enmudece? Ese es el Señor que está con nosotros, y ese es el Señor que se acercó a aquella viuda de Sarepta en 1 de Reyes 17. Aquella mujer, vemos que en el verso 12 de 1 de Reyes 17, ella dice: mira, le dice a Elías que va y le pide agua y le pide pan. Dice: mira, justamente mi señor, le dice, yo estoy aquí recogiendo unos leños porque ya se me acabó la harina, ya se me acabó el aceite. Los ingredientes básicos para hacer un pan era todo lo que esta pobre mujer tenía también para alimentar a su hijo. Y le dice a Elías: y justamente estoy buscando unos leños para hacer el último pan. Nos vamos a comer el último pan porque ya no tenemos más y vamos a morir. Hay gente que está ya sin esperanza, hermanos. Pero qué gloriosa es la palabra del Señor. Cuando tú crees en el Señor Jesucristo y le das gracias al Señor por lo que te da, aunque sea a veces solo 5 panes que te quedan para el resto del mes. Dice la palabra del Señor a esta mujer en el verso 14 de 1 de Reyes 17. Así dice Jehová, Dios de Israel: no escuches tu corazón, tus miedos, no escuches lo que otros digan, que ahora se va a poner más caro esto, que se va a poner... Sí, está poniéndose todo tan caro, ¿verdad? Porque así dice Jehová, Dios de Israel: no se acabará la harina en la tinaja, ni se agotará el aceite en la vasija, hasta el día en que Jehová mande lluvia sobre la faz de la tierra. ¿Lo crees? ¿Crees lo que Dios dice sobre tu vida?
Yo te invito a que lo creas, yo te invito a que confíes en el Señor. Él está contigo como poderoso gigante y no te va a abandonar, no te va a dejar. Él es un Dios glorioso que cuida por sus hijos. No importa la situación de escasez, de dificultad que estés viviendo, el Señor quiere suplirte, pero tú necesitas recibir esa palabra, necesitas creerla, necesitas confiar, necesitas salir de tus temores y decir, Señor, realmente, aunque me falte el pan, quizá tú me vas a guardar. Y en esos contextos es que, por ejemplo, Isaías habla esas gloriosas palabras: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Y Isaías lo habla en contexto de conflicto, de guerra, de juicio sobre la misma nación de Israel, pero él recuerda a esa gente fiel, a ese remanente que permanece fiel al Señor Jesucristo en medio de un pueblo de Dios incrédulo, lamentablemente, y que se aparta del Señor. Y el Señor a esa gente le dice: tranquilos, recuerden que los 12 eran unos pocos que iban con el Señor, pero ellos también disfrutaron de la provisión, del cuidado, de la bendición del Señor en todo tiempo. Cuando ellos dejaron sus redes y siguieron al Señor Jesucristo, no les hizo falta nada. En alguna ocasión el Señor Jesucristo también le preguntó a los 12 acerca de su provisión y ellos pudieron afirmar: sí, no nos ha hecho falta nada. Solo les faltaba a veces lo que Judas se robaba, porque ese sí no confiaba, ese estaba confiando en el dinero, no en el Señor. Pero el Señor siempre suplió para sus hijos. Así es que si tú caminas con el Señor, no te preocupes por finanzas o por pan, por provisión, por techo, por vestido, porque el Señor está contigo. Y resumo esta palabra: en su plan maestro, Dios nos salvó por gracia, por medio de la fe. Sirvámonos unos a otros para edificación y testimonio a las naciones. Usa los dones que el Señor te ha dado. Él cuida de nosotros y nosotros estaremos alegres y llevaremos fruto, mucho fruto, si permanecemos en Cristo Jesús y su palabra, como Él nos ha prometido en Juan capítulo 15 también. Así que, hermano, en el nombre del Señor yo te animo: está tranquilo, mantente firme en el Señor Jesucristo, en la fe, y vas a llevar fruto, y mucho fruto, como Él ha prometido, si permanecemos en Él. En reposo, dice Isaías 30:15, y en arrepentimiento seréis salvos. Que la gracia del Señor sea con todos nosotros. Oremos. Padre, yo te doy gracias por mis hermanos que escuchan esta palabra. Quiero bendecirles desde acá de Alemania y rogarte, Señor, que pongas paz en sus corazones. Si ellos son discípulos del Señor Jesucristo, que siguen fieles a su palabra, nada les hará falta, como tú has prometido. No nos has prometido que todo va a estar bien, pero que tú vas a estar con nosotros. Y esa es una presencia gloriosa, que tú nos vas a fortalecer, aunque pasemos por las aguas o por el fuego. Tú estarás con nosotros, porque eres un Dios glorioso. Es el Dios que nos dices: en el mundo tendréis aflicción. No nos ocultas la realidad de las dificultades que podríamos pasar, pero nos dices: confiad, que he vencido al mundo. Nos has dado victoria, Señor, y en esto estamos alegres, estaremos alegres. Danos la gracia de manifestar ese gozo, esa alegría en el servicio los unos a los otros. Aquellos que servimos por la palabra, danos valentía para escuchar tu palabra. Abre más y más nuestros oídos y nuestros labios para proclamar tus maravillas. Aquellos, Señor, que ministran a través de liderazgo en un grupo, en una iglesia, ahí donde tú les has puesto, cúbreles y guíales por tu Espíritu Santo. Aquellos que ministran a través de ofrendas, Señor, que lo hagan con sinceridad de corazón, con alegría. Aquellos que usan de misericordia para ayudar a otros, que también se gocen en el servicio
los que alientan, los que exhortan, que tengan siempre, Señor, una sonrisa en sus labios y una palabra de ánimo, de aliento para aquellos que están desalentados. Gracias te damos por tu gloria en medio nuestro y por ese gozo de servirnos los unos a los otros en amor. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén. Amén, amados hermanos, que la paz del Señor sea con ustedes y les despido con esta bendición que dice el apóstol Pablo en Romanos 16: el Dios de paz aplastará en breve a Satanás debajo de vuestros pies. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Amén.